Ahora, ahora vamos a hablar en unos minutos con Romina del Pla, que ella es candidata del Frente de Izquierda por la provincia de Buenos Aires. Encabeza, de hecho, la lista en una de las secciones. Y le quiero preguntar por esto primero, porque el tema policial además es uno de los que la izquierda siempre lleva adelante, ¿no? La corrupción policial. ¿Qué tal, Romina? Acá Constancia y Ezequiel te saludamos. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. ¿Te sorprende lo de Bondarenko? Mira, no me sorprende porque forma parte del elenco que integra toda esa runfla de casta que es la Libertad Avanza, ¿no? Pero sí me queda claro que la bonaerense en su conjunto, como institución, siempre puede haber gente que sea honesta, ¿no? Pero de conjunto, como institución, es una fuerza que termina siendo la que protege y la que organiza gran parte del delito organizado en la provincia. Por eso nosotros sacamos un comunicado cuando fue el desplazamiento de estos oficiales por parte del gobierno provincial, esta conspiración que denuncian, que no se trata solo de estos 24 policías o oficiales, sino que hay toda una institución que nosotros entendemos que hay que desmantelar, ¿no? Y en este punto somos la única fuerza que plantea esto en relación a lo que es la bonaerense. Y sin ir más lejos, nosotros permanentemente denunciamos cuando están cajoneados los casos de gatillo Ujú. fácil que recorren la provincia, y la semana pasada tuvimos todo un episodio en Olavarría muy grave, que denunciamos porque de pronto ya venían jóvenes de la localidad denunciando detenciones arbitrarias, de pronto detienen a un joven y en menos de 3 horas lo dan como suicidado, con lo cual luego hubo una movilización a la puerta de la comisaría ¿En dónde? primera de Olavarría, en Olavarría, en la comisaría primera de Pero Olavarría. contanos más de esto, por favor. ¿Qué pasó? No. Y terminaron reprimiendo violentamente a todos los que estaban en la movilización, a la familia, a todos los que estaban allí, que había organizaciones de derechos humanos, de partidos de izquierda y demás, y terminaron deteniendo a 3 personas, entre ellos a Agustín Mestralet, que es nuestro candidato a primer concejal y docente de allí de Olavarría. Después, bueno, de toda una movilización, al día siguiente los liberaron, pero realmente una situación donde después nos informan que aparentemente estaría intervenida la comisaría primera, pero bueno, efectivamente son situaciones que se reproducen en la provincia, y frente a esto el gobierno de Kicillof, digamos, no dice nada, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una situación muy seria y que nosotros, así como denunciamos eh, la, la represión policial y de las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich, su protocolo antipiquetes, Mm. que reprimen a los jubilados todos los miércoles, y allí estuvimos acompañándolos el miércoles pasado, que convocaron su movilización antirrepresiva, justamente para que no naturalicemos que cada uno que se moviliza es reprimido por la fuerza de Mm. Bullrich. Sin embargo, también hemos visto que las fuerzas provinciales también tienen serios problemas, y entre ellos la bonaerense, ¿no? Así que nosotros del Frente Izquierda planteamos que hay que desmantelar todas las bandas del delito organizado, y eso implica desmantelar la bonaerense y sus complicidades políticas y judiciales que recorren la ¿Y provincia. la denuncia del golpe policial que iban a hacer contra Kicillof? Ustedes me decías por los 24 policías despedidos, ¿ustedes lo acompañaron? Bueno, siempre no nos sorprende que pueda haber una complicidad de este tipo, digamos, pero me parece que hay que ir más a fondo, ¿no? Y justamente allí nosotros ponemos el foco en que no se trata solo de esta situación puntual, sino de un cuadro mucho más profundo. Romina, ¿por qué sección electoral vas de candidata vos? Encabezo la primera sección El electoral norte. junto del norte y el oeste de la provincia. Hoy por hoy es la sección con más electores, ha desplazado a la tercera. Allí tenemos el desafío, estamos en la lista junto a Alejandro Bodar, junto a Cristian Duarte, a Néstor Pitrola, de defender las bancas que hemos conquistado en los consejos deliberantes de José Cepaz, de Merlo, de Moreno,
y estuvimos muy cerquita en Morón en las elecciones de 2021, también tenemos que defender en la tercera las bancas en el Consejo Deliberante de La Matanza y las bancas en la legislatura provincial. Allí en la tercera encabeza Nicolás del Caño, con Mónica Yotauer y Pablo Giachelo. Así que estamos, bueno, con todo, recorriendo toda la provincia de Buenos Aires, presentando nuestras listas del Frente de Izquierda en las 8 secciones y en casi 100 municipios, con compañeros muy reconocidos en cada lugar, trabajadoras y trabajadores que no solo, bueno, estamos desenvolviendo y recorriendo la provincia en este proceso electoral tan atípico, ¿no? De una elección provincial desdoblada de la nacional, que también hay que explicarle mucho a la gente de qué se trata, que no sabe, sino que también estamos todos los días acompañando los reclamos, las luchas, la lucha del movimiento piquetero, de los trabajadores estatales, de la docencia, que hoy tenemos uno de los peores 4 salarios del país. Esto es muy serio, porque realmente explica porque hay mucho malestar también en la provincia, no solo frente al ajuste de Milei, que ha recortado el incentivo y los fondos para la infraestructura escolar y demás, sino también con el gobierno provincial que nos traslada gran parte de este ajuste a los trabajadores, cuando podría tomar otras decisiones económicas y políticas en la provincia. Y en ese punto, bueno, somos los que estamos todos los días acompañando a los jubilados, a los despedidos en las grandes empresas de la provincia que se dejan hacer, digamos, y no interviene el Ministerio de Trabajo, ni hay ningún límite a esto, con lo cual me parece que tenemos justamente que enfrentar con lucha, como lo venimos haciendo desde el minuto cero, al gobierno nacional, a su motosierra, a la motosierra de Miguel, de Milei, de Sturzenegger, de Caputo, la represión de Patricia Bullrich y compañía, como lo venimos haciendo desde el minuto cero. Romina. Pero también hay que alertar sobre el ajuste provincial. Buen día, ¿cómo estás? Constanza te saluda. Escuchándote, decías recién que, bueno, que claramente están recorriendo la provincia de Buenos Aires, ya inició la campaña, un poco lo charlábamos antes con las cuestiones de seguridad, ¿no? Que quizás desde el oficialismo la campaña se empezó por ese lado, para sorpresa de nadie, diría. Pero al mismo tiempo ayer me mostraban de una consultora que una de las preocupaciones, la primera preocupación para los bonaerenses tenía que ver con la inseguridad. Abajo y con una diferencia muy chiquitita está el tema salarial. Entonces yo lo que te quería preguntar es qué es lo que les dicen en esas recorridas, si efectivamente la inseguridad es un tema muy mencionado y si coincidís con quizás estos 2 primeros puntos que me compartían ayer. Sí, por supuesto, mucha gente está muy preocupada por el tema de inseguridad, pero yo creo que lo que más nos han planteado en todas las recorridas, en Puerta de Fábrica, estuvimos en varias fábricas del norte, estuvimos en Bentheim, en Giorgalos, en Frigorífico Rioplatense, Néstor Pitrola estuvo en impresores, bueno, yo estuve en varios municipios, reunida con municipales de Vicente López, estamos en peatonales, plazas, estuve en San Fernando, estuve en Tigre, en San Miguel, por mencionarle algunos de los lugares que ya recorrimos. Lo que aparece permanentemente es el tema del salario que no alcanza, del doble y triple empleo, o sea, el que tiene un trabajo privado, de todas maneras también hace algún trabajo con aplicaciones, si no es Uber, es alguna otra cosa, pero no alcanza un solo salario. Y esto pasa, ojo, pasa en la docencia, sí, pasa en trabajos estatales, pasa en trabajos privados. Llamativamente en la docencia uno se encuentra con gente, no, vengo de hacer V, ¿cómo venía de hacer V? Sí, porque no me alcanza, no consigo otro cargo más, entonces, bueno, entonces es una situación muy, muy apremiante la de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, ni hablar de las jubilaciones, y después aparece el temor a la pérdida del empleo, porque ha aumentado muchísimo la precarización laboral y justamente ha empezado con todo el tema de los despidos, no solo sí, en el ámbito nacional, digamos, del Estado, con el ataque, obviamente, a distintos organismos, y ahora viene esta ofensiva sobre el INTA y el INTI, que influye muchísimo en la provincia de Buenos Aires, y allí están los compañeros luchando contra ese vaciamiento, sino también
en el ámbito privado, porque aparecen de pronto cierres de empresas, como la de Morbillo en Avellaneda, que es una fábrica gráfica de punta, y bueno, ¿para qué la cierran? No porque no tengan trabajo, sino porque quieren hacer la patronal un negocio inmobiliario con los terrenos que están ubicados en una zona muy codiciada. Allí están los trabajadores ocupando la planta hace 150 días, reclamándole a la provincia de Buenos Aires la expropiación, bueno, una serie de cosas que se pueden hacer para defender toda esa instalación productiva que a la provincia le vendría muy bien, y sin embargo no hay respuesta. Entonces, aparece el tema pluriempleo, ingreso, pluriempleo y temor a perder el trabajo. Entonces ahí vimos en Georgalos, vimos en Seco también despidos arbitrarios. Bueno, esto recorre la provincia realmente y me parece que es una de las preocupaciones que hoy está muy fuerte, ¿no? Y aparece también esto de no tengo ganas de ir a votar, no me convoca ir a votar, a lo que, bueno, ya vimos claramente en las elecciones que tuvimos hasta acá, y que por lo menos por lo que se proyecta quizás también suceda, tal vez en menor escala, pero bueno, hay mucho desencanto, ¿no?, del electorado. Sí, aparece, todavía no aparece en las conversaciones tan francamente planteado, pero sí el hartazgo, el rechazo al gobierno nacional ha crecido enormemente, el rechazo, mucha gente viene a decirnos, mira, yo lo voté porque estaba realmente agobiado por lo que ha significado el fracaso del gobierno de Alberto Fernández y tanto del macrismo y demás, pero entonces mucha gente terminó pensando que era una salida ese discurso antisistema de Milei y terminó siendo lo peor del sistema, las versiones más radicalizadas de la defensa a rajatabla de la arbitrariedad patronal y de la casta, y entonces aparece eso y aparece también la idea de que mucha gente no quiere votar tampoco al peronismo nuevamente porque viene de ese desencanto. Entonces, bueno, la idea del rechazo. Ya aparece nuestro papel, digamos, o nuestra batalla, que es que justamente presentar que no hay que no ir a votar o decir, bueno, me voy a abstener, porque termina dándole el voto a los que quiere rechazar directamente, termina fortaleciendo el espacio, la representación de esos sectores. Entonces ahí hay una batalla para que la gente utilice y pegue con la izquierda frente al desencanto y a la estafa que ha recibido por parte del gobierno nacional de Milei, ¿no? Ahora, está claro, Romina, estafa en todos los... Nosotros recién conversábamos y lo venimos analizando cada semana también, ¿no? Parecía que Milei no juega al filo de la ley, de la democracia, a veces incluso la traspasa. Y lo que critican muchas veces es que pasan cosas por el riesgo Cuca, dice el propio Sturzenegger, dice el propio presidente. Las cosas pasan porque hay riesgo de que yo deje de estar en el gobierno. Parecía que el modelo de ellos funcionaría solamente si se mantienen eternamente en el poder, como una suerte de monarca, ¿no? Es lo que le gustaría ser a ellos. Bueno, claramente tienen una política extremadamente autoritaria y con muchas veleidades de monarcas. Esto es así, no es chiste cuando Caputo, Santiago me refiero, usa sus nombres de fantasía en X y en las redes, ¿no? Milei emperador, Milei no sé qué, Milei no sé cuánto. Hay mucho de eso cuando vemos la barbaridad de toda la estética de las fuerzas del cielo, pero sobre todo el discurso retrógrado. Ahora también es un gobierno que desde el minuto cero nosotros caracterizamos como un gobierno minoritario, no obligadamente débil, pero sí minoritario. Este gobierno no podría haber avanzado ni podría haber hecho nada si la oposición patronal no le hubiera dado los votos que necesitó. Y no me refiero acá solo al PRO, a la UCR con peluca, a los radicales con peluca, sino también me refiero a los gobiernos provinciales que supuestamente con otra identidad política de pronto aparecieron en bloques independientes y dándole los votos para todas las leyes de ataque a los derechos de la población, sino también a que nunca le faltaron los votos peronistas necesarios para aprobar las leyes. Y esto hemos visto cómo fueron apareciendo de distintos gobernadores, de distintos sectores, sea en el Senado, sean diputados,
Y esto es muy grave porque no se hubiera podido avanzar si no es con esas complicidades. Entonces, me parece que lo de Milei empieza a ser horadado porque empieza a quedar muy clara cuál es la verdadera naturaleza de su política económica y de su política en general, y por lo tanto, ya a 1 año y medio, mucha gente que lo votó ya se coloca en el terreno del antimileísmo. Y allí es donde aparece el FMI con un salvataje muy claro, aparece el embajador norteamericano, el nuevo embajador, diciendo acá este gobierno hay que tenerlo, acá este gobierno tiene que irle bien, vamos a trabajar para eso, y alerta no del riesgo Cuca, sino alerta al embajador norteamericano sobre la izquierda, y dice claramente, la izquierda a la izquierda del peronismo. Sí. Y esto tiene que ver con que ven que crece la conflictividad y la voluntad de salir a enfrentar a este gobierno. Y me parece que tienen razón. A este gobierno hay que enfrentarlo. A este gobierno no se le puede permitir que se consolide, no se le puede permitir que siga avanzando con sus políticas, y hay que enfrentarlo luchando. Y por eso acá el Frente de Izquierda, en mi caso del Partido Obrero y cada uno de los que integramos el Frente de Izquierda, tenemos una claridad de que además de pedir el voto, además de presentarnos en las elecciones estas de septiembre, provinciales, además de seguramente nos vamos a presentar en las elecciones de octubre y demás, nosotros estamos organizándonos e intervenimos en la lucha cotidiana. E invitamos a la gente no solo a que nos vote y no desperdicie su voto no yendo a votar y que termina beneficiando al oficialismo, sino también que se sume a esta lucha. Bien. Y eso me parece que es clave, porque contra la versión de muchos sectores del peronismo que dicen, bueno, acá lo único que hay que hacer es ir a votar y hay que esperar y prepararse al 2027, nosotros decimos no. Acá hay que salir a enfrentar y a luchar contra este gobierno, porque si no salimos a luchar, este gobierno avanza con sus medidas. Entonces, sí, eso es cierto. Y el Frente de Izquierda, ¿no? El Frente de Izquierda es el único que desde el día cero está en la calle defendiendo a los más vulnerables, a los que están siendo pasados por encima por el gobierno libertario, y siempre lo han hecho. Romina, gracias por esta nota. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Romina del Pla, entonces candidata cabeza de lista para senadora provincial en la sección electoral número 1. Mencionaba al embajador, Lamelas. Hacemos ahora un intervalo, pero quédate pensando.